Por ello, los olmecas constituyen una de las culturas más enigmáticas de la humanidad. Su inconfundible y magistral estilo artístico marcó de manera indeleble el espacio y el tiempo del México antiguo. Desde su origen en las costas del Golfo, las culturas del México antiguo han evocado la leyenda de los 5 soles, como una manera de medir el tiempo del hombre sobre la tierra. El sol nace, asciende a su cenit, desciende y muere, solo para renacer al día siguiente y reanudar el ritmo de la vida. El primer sol de México viene del oriente y aparece en las costas del Golfo. Es la cultura olmeca, que como otras grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de Egipto, nace junto a los grandes ríos y ahí se establece como cultura sedentaria. Establece espacios ceremoniales, levanta pirámides, y en las estelas fija su tiempo y su linaje. Pero como en todas las culturas aboriginales, la de los olmecas también presenta una tensión sorda entre el hombre y los dioses. Las colosales cabezas de la cultura olmeca siempre me han parecido como cabezas de dioses pugnando por salir de la tierra. Las cabezas monumentales olmecas han asombrado al mundo de la arqueología y el arte desde 1862, en que fue descubierta la primera de ellas en el poblado de Hueyapan, Veracruz, hoy conocida como el Monumento A de Tres Zapotes. Las facciones negroides del personaje representado hicieron pensar a su descubridor, José Melgar, que provenía de Etiopía, especulación sin fundamento, ya que los primeros inmigrantes africanos llegaron a América hasta el siglo XVI, cuando fueron traídos en calidad de esclavos por los colonizadores españoles. Hasta ahora se han descubierto 17, que por primera vez se muestran juntas en televisión. Estos inmensos monolitos de expresión sabia guardan celosamente su misterio. Fueron esculpidos en piedras volcánicas que pesan entre 6 y 50 toneladas y tuvieron que ser transportadas entre 60 y 100 kilómetros hasta el lugar en que fueron colocadas, lo que implicó una organización sociopolítica avanzada, así como una sorprendente destreza tecnológica. Las cabezas de San Lorenzo constituyen el grupo de mayor perfección artística debido a la calidad de su factura y la profundidad de su expresión. La cabeza 1 de San Lorenzo es la más grande de este grupo. Su mirada apacible, perdida en el tiempo, y la suavidad de sus facciones le confieren un carácter de tranquilidad. Se le conoce como el Rey. La muy deteriorada cabeza 2 presenta evidencias de destrucción intencional. Esta obra tiene forma semitriangular, con el vértice trunco hacia abajo, lo que la hace ver pequeña. El personaje representado es joven y expresa una cierta candidez. Tal vez la más armónica de todas las cabezas monumentales olmecas es la cabeza 4 de San Lorenzo. Formalmente perfecta, es una obra maestra que expresa los más altos valores de la espiritualidad humana, aunados a una serena sensualidad. Su verticalidad, sus vigorosas facciones, la inteligencia de su mirada y su actitud de profunda concentración dotan a esta escultura de una impresionante energía y fuerza expresiva. Es un vivo retrato de la sabiduría.
Esta tiene un tocado que se distingue por llevar 2 garras de ave de presa a los lados. Su entrecejo fruncido, su estrabismo y la calidad del modelado de sus facciones le confieren un carácter de poderío y firmeza. La cabeza 6 de San Lorenzo, ligeramente asimétrica, tiene una expresión de dureza. La erosión impide apreciar la verdadera expresión de la cabeza 7. La 8 de San Lorenzo destaca por la pureza y el rigor de su composición simétrica. La precisión del diseño, su impecable factura y la expresión de honda reflexión, serenidad y señorío del personaje dan testimonio de la insondable sapiencia de sus creadores. Esta, en cambio, esboza una leve sonrisa. Con su elaborado tocado, la cabeza 10 de San Lorenzo representa a un joven de expresión apacible. Las 4 cabezas provenientes de la venta, en Tabasco, quizá no tienen la calidad de factura de las de San Lorenzo, pero no por ello dejan de ser impresionantes y grandiosas. La 1 es la mejor conservada y la de mayor calidad escultórica de esta zona. Es una figura asimétrica. Su rostro adusto está imbuido de severidad. Proyecta la personalidad de un hombre iluminado. De armónica proporción y estructura lograda, la cabeza 2 de la venta esboza una sonrisa, lo que le imprime jovialidad. Más esbelta que las otras, esta, la más dañada de todas, parece haber sido mutilada intencionalmente. La cabeza 4 fue esculpida en un tipo de basalto distinto al de las otras cabezas de la venta, por lo cual muestra una erosión a manera de desprendimiento de láminas de piedra. Las cabezas de 3 zapotes son las menos conocidas y las de menor calidad artística. La cabeza 1, conocida como el monumento A de 3 zapotes, es célebre por haber sido la primera en ser descubierta. Su factura es defectuosa y es la más pequeña de todas. La cabeza 2, conocida como monumento Q de 3 zapotes, revela una personalidad recia y firme. En 1970 fue encontrada la cabeza conocida como de la Cobata, que a diferencia de las demás, representa a un individuo muerto. Se ha dicho que estas obras son retratos en piedra de guerreros, gobernantes o jugadores de pelota. En efecto, lo más probable es que se trate de personajes de alta jerarquía dentro de la sociedad olmeca, tal vez chamanes, sacerdotes y gobernantes que combinaban sus funciones mágico-religiosas con el ejercicio del poder político. Para Beatriz de la Fuente, las cabezas colosales no son exclusivamente retratos de personajes, son, además, expresiones simbólicas de ideas y creencias profundamente arraigadas en la cultura que las creó. Son retratos de individuos a la vez que símbolos culturales.
Creaciones únicas e inconfundibles en la historia del arte universal, las cabezas monumentales olmecas son la expresión de un pueblo que quiso exaltar la dignidad del hombre. Hombres congelados en piedra, símbolos culturales hundidos en el silencio de la naturaleza, cuyos secretos viajan en la noche de los tiempos. Pero quizá todo esto lo vigila el jaguar. Un jaguar comparable al de las pinturas del aduanero Rousseau, o a ese tigre del famoso poema de William Blake que brilla en las selvas de la noche. Y es también quizá el jaguar el que guía a los pueblos de la costa hacia la alta meseta metafísica de Oaxaca, de Monte Albán, para que allí lo sagrado y lo profano se reúnan y el mundo vuelva a nacer. El jaguar ocupa un lugar preponderante dentro de la iconografía olmeca. Así lo han señalado la mayoría de los especialistas. Otros han exaltado la importancia de la serpiente y algunos más han descubierto lo que llaman el dragón olmeca, combinación de sierpe y ave con algunos rasgos felinos. El debate se asemeja a un juego de adivinanzas permeado por el rigor científico. A pesar de su importancia como animal sagrado, las representaciones realistas de jaguar son escasas en el arte olmeca. Esta pequeña obra maestra puede ser la representación plástica de un rito chamánico. La figura de jaguar se funde con el clásico personaje sobrenatural olmeca que aparece en muchas otras esculturas. El personaje parece realizar un viaje mágico, recostado sobre el lomo del jaguar, sujetándole la cola para imbuirse de sus poderes sobrenaturales. Desde los remotos tiempos de los olmecas hasta los mexicas, hay una línea de continuidad del jaguar como animal sagrado. Los olmecas tampoco esculpieron muchas imágenes realistas de serpientes. En el monumento 19 de la Venta, una serpiente de cascabel envuelve a un personaje. Lo excepcional de este relieve es que en él están representados los elementos esenciales de la serpiente emplumada, uno de los símbolos centrales de la religión mesoamericana. Este maravilloso ejemplo de continuidad del simbolismo mágico religioso en el México antiguo se confirma en las múltiples representaciones de serpientes emplumadas a lo largo de la historia y de la geografía de Mesoamérica. El destacado artista mexicano Miguel Covarrubias realizó un minucioso estudio del estilo olmeca para mostrar la continuidad de sus elementos iconográficos y su influencia en culturas de Oaxaca, los mayas y los mexicas. El resultado hace evidente el influjo de la simbología y de la estética de la cultura fundacional olmeca sobre sus continuadores. Además del jaguar y la serpiente,
se ha identificado a un animal mitológico llamado dragón olmeca, constituido por elementos de caimán, águila, jaguar, serpiente y algunos rasgos humanos. Este ser mitológico, representado en las hachas votivas, está vinculado con la fertilidad de la tierra, el maíz, las nubes y la lluvia, el agua, el fuego, así como con el poder de los gobernantes. El arte y la simbología olmeca se caracterizan por su capacidad de sintetizar y estilizar elementos de diversos animales, combinándolos mediante una asombrosa imaginación plástica que alterna el realismo con la abstracción. La prodigiosa imaginación de los olmecas creó otras misteriosas esculturas monumentales en monolitos con forma de prisma rectangular que han sido llamados por los arqueólogos altares y más recientemente tronos. El identificado con el número 1 de la venta, muy deteriorado, parece una representación del dragón olmeca. El trono, designado con el número 4, representa a un hombre de tamaño natural, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, que surge de un nicho. Con la mano izquierda se toma un tobillo y con la derecha sujeta una cuerda asociada con las relaciones dinásticas, la cual es recibida por un personaje esculpido en alto relieve. Sus facciones no coinciden con la fisonomía olmeca, sino con la maya, pueblo que apareció tiempo después. Arriba del personaje central hay una especie de cornisa con un relieve de un animal mitológico que la mayoría de los especialistas han identificado como un jaguar. El poeta Rubén Bonifaz Nuño mira en ese relieve dos serpientes vistas de perfil cuyos hocicos se unen. En otras obras esculpidas 2000 años después por los mexicas, aparecen con mayor realismo dos cabezas de serpientes. Las vemos en la Coatlicue, en el Tlaloc de la colección Ude, y también en la Piedra del Sol. En el altar 5 de la venta, otro chamán lleva a un personaje del tamaño de un niño pequeño en sus brazos, en actitud de ofrendarlo. En los lados del monolito hay unos personajes adultos, con infantes en brazos, parecidos a las esculturas de cerámica conocidas como baby face o cara de niño. El personaje que surge del nicho de este trono tiene características similares a las de la escultura de jade conocida como El Señor de las Limas, una de las obras más conmovedoras de la cultura olmeca por la calidad de su tallado, la complejidad de su simbología y su exquisito refinamiento. El rostro del infante mitológico es semejante al de algunas hachas votivas. El sacerdote gobernante expresa una notable actitud de éxtasis. Ante las maravillas del universo olmeca, nuestra admiración se desdobla en preguntas. ¿Representan estas criaturas a niños enmascarados a punto de ser ofrecidos en sacrificio? ¿Se trata de un simple objeto ritual o es acaso el símbolo del supremo poder sobrenatural? Tal vez nunca lo sabremos. Los escultores olmecas también dominaron la cerámica. Estas figuras con caracteres infantiles, conocidas como baby face o cara de niño,
son una muestra más del talento artístico de los fundadores de la cultura prehispánica. Además de la gracia propia de los niños, estas obras tienen dignidad, señorío y, como todo el arte olmeca, grandeza. En la venta fue encontrada una ofrenda conformada por 15 figuras humanas de jade y hechas de granito que pudo representar una reunión de poderosos o algún rito iniciático. El jade y la jadeíta fueron piedras especialmente apreciadas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Desde la época de los olmecas se le atribuyeron poderes sobrenaturales. Por ello abundan las esculturas talladas en ese material. En 1982 tuvo lugar un extraordinario hallazgo arqueológico en el Cerro Manatí, uno de los espacios sagrados olmecas que se levanta entre lagunas y pantanos sobre la cuenca del río Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Ahí fueron encontrados estos maravillosos bustos humanos esculpidos en madera, realizados hace más de 3000 años, que milagrosamente se han conservado a pesar de la elevada humedad de la zona. Los ojos rasgados de estas enigmáticas figuras les dan una apariencia señaladamente oriental. Las estelas talladas en relieve fueron también invenciones originales olmecas. La estela 1 de la venta muestra una de las pocas representaciones femeninas en el arte olmeca. En la estela 2 está esculpido un soberano con un bastón de mando y un complicado tocado. La estela 3 plasma una ceremonia ritual en la que aparecen dos personajes frente a frente, ricamente ataviados y con tocados de compleja simbología. El relieve identificado como Monumento 13 de la Venta muestra también a un personaje barbado caminando con un portaestandarte, por lo cual se le ha llamado el viajero o el embajador. Al frente del dignatario están labrados 3 jeroglíficos que datan de entre los años 500 y 600 a.C. Son quizá los más antiguos de Mesoamérica y hasta la fecha no se han podido descifrar. El relieve conocido como Monumento 63 representa un personaje barbado que sujeta un enorme estandarte. En la parte superior hay un elemento poco común en la iconografía olmeca, la representación estilizada de un animal acuático. Pero al lado de estas maravillosas cabezas colosales, las culturas del Golfo son capaces también de crear esculturas menudas, cálidas, sonrientes, y también figuras emancipadas, figuras de una enorme libertad humana, como el famoso luchador. El hombre, como soberano chamán sacerdote, fue el tema central del arte olmeca. Además del luchador y de las cabezas colosales, existen magníficos ejemplos de esculturas antropomorfas, mezcladas con elementos de animales sagrados.
Los artífices de la estética olmeca supieron combinar el rigor de la geometría con el manejo de lo cóncavo y lo convexo. Respetaron la armonía de las proporciones y confirieron una admirable fuerza expresiva a cada una de sus esculturas. Esta pieza, conocida no sin razón como El Príncipe, resume todas estas virtudes. Las espléndidas esculturas de dos gemelos constituyen un hallazgo arqueológico reciente en el rancho El Azuzul, en Veracruz. La postura felina es común en este tipo de esculturas antropomorfas. Sus tocados, en cambio, son excepcionales. La escultura identificada como el Monumento 77 de la Venta representa a un alto jefe o sacerdote lujosamente ataviado, con vistoso tocado y capa ricamente decorada. Espejo fiel de la personalidad de sus creadores, estas esculturas proyectan armonía con la naturaleza, contemplación y fortaleza de espíritu. A lo largo de la historia del arte universal, el rostro humano ha sido un tema recurrente. Las máscaras olmecas esculpidas en jade de diversos colores y en otras piedras semipreciosas ocupan un lugar especial dentro de esta tradición. Es notable el dominio de los materiales sin haber contado con herramientas de metal, la precisión de las facciones lograda mediante la sutil modulación de curvas y planos dotan de nobleza a estas miradas inmóviles. Este fragmento de máscara cortada de los lados para conservar solo la nariz y la boca posee una singular modernidad. La creatividad olmeca en otras latitudes se manifiesta a sí mismo en estas obras de gran movimiento que representan a acróbatas. Durante el Preclásico, la cosmovisión y el estilo olmeca se extendieron en un vasto territorio que abarca desde el río Pánuco, en el norte de Veracruz, hasta Costa Rica. Sus huellas son visibles en la zona maya, el altiplano central de México, así como en Morelos, Guerrero y Oaxaca. En Chalcatzingo, Morelos, fue descubierto este relieve que data del año 1000 a.C., conocido como el Rey. Algunos estudiosos lo han identificado como antecedente de Tlaloc. En otros relieves de Chalcatzingo observamos animales míticos con características del dragón olmeca. Lo mismo en Teopantecuanitlán, en el estado de Guerrero. También en Guerrero fueron descubiertas estas pinturas rupestres que datan de la época olmeca. Otro de los sitios en los que se hace patente la presencia del estilo olmeca es Izapa, antecedente inmediato de la cultura maya, que floreció entre los siglos I y II a.C. en la costa de Chiapas. Ahí se desarrolló un estilo en el que sobresalen las estelas, a veces asociadas a altares zoomorfos, como este que representa un sapo. Fue encontrado junto a la estela 1 de Izapa
en la que están plasmadas las fuerzas relacionadas con el agua. La estela 21 de Izapa relata un rito de decapitación. El ocaso de los olmecas fue un proceso largo que ocurrió entre los años 300 a.C. y 200 de nuestra era. Su legado artístico y cultural dejó una huella imborrable en todos los pueblos mesoamericanos. Esta civilización primigenia creó la unidad cultural del México antiguo. Sus obras nos conmueven por su especial belleza y admirable rigor conceptual. Son muestra de la grandeza y refinamiento de una de las culturas fundadoras de Mesoamérica. ¿Acaso los misterios de este arte único y los enigmas de su inconfundible estilo quedarán para siempre sepultados en la selva de los tiempos?